La lógica digital nace desde el sistema binario, un lenguaje tan simple como lo es poderoso. Con solo dos símbolos somos capaces de representar cualquier tipo de información, sean estas números, letras, sonidos, imágenes, en fin, decisiones. Cuando esos 0 y 1 se procesan a través de compuertas lógicas, creamos circuitos que pueden sumar, comparar, activar alarmas y mucho más. A esto les llamamos circuitos combinacionales, porque su salida depende únicamente de las entradas actuales. Pero, ¿qué pasa cuando queremos que un circuito recuerde lo que pasó antes? Ahí es donde entran los circuitos secuenciales. Estos no solo reaccionan a lo que ocurre ahora, sino también a lo que ocurrió antes. Tienen memoria y eso lo cambia todo. Las máquinas secuenciales son capaces de almacenar estados, cambiar entre ellos según entradas y ejecutar acciones distintas dependiendo del momento. Son como autómatas que siguen reglas lógicas para responder a su entorno. Estas máquinas secuenciales están en todas partes, en los semáforos, en tu reloj digital, en los botones del microondas, en los controles de videojuegos, en los procesadores de las computadoras. Gracias a ellas podemos tener dispositivos que interactúan con el tiempo, consecuencias y con patrones. Sin máquinas secuenciales no tendríamos sistemas inteligentes, ni automatización, ni memoria digital, ni controladores que sepan qué hacer paso a paso. Gracias a estas máquinas la electrónica cobra vida, se vuelve dinámica, adaptable y útil. Así que hoy vamos a explorar cómo funcionan y por qué son tan esenciales. Estas son las máquinas secuenciales. Y bien, luego de haber tenido un vistazo general a lo que son las máquinas secuenciales, pasamos entonces a hablar de las mismas desde un punto de vista un poco más técnico. El objetivo de esta parte de la presentación es poder culminar terminando de armar, terminando de construir y probar una máquina secuencial que sea capaz de detectar secuencias, una secuencia en sí que se estará revelando más adelante. Y bien, quiero empezar con una pequeña analogía, con la analogía del videojuego, para poder entender el funcionamiento de las máquinas secuenciales. Imagina que estás jugando un videojuego, estás en un nivel y dependiendo del botón que presiones, tu personaje bien puede pasar al siguiente nivel, puede permanecer en el estado actual o puede devolverse al estado anterior. Cada decisión depende de lo que hiciste antes, no solamente de lo que estás haciendo ahora. Eso es en esencia una máquina secuencial, a diferencia de otros circuitos que solo reaccionan a lo que está pasando en este preciso instante. Las máquinas secuenciales recuerdan lo que pasó antes, es como si tuvieran memoria. ¿Qué significa esto técnicamente? Que una máquina secuencial es un circuito lógico que combina entradas actuales con un estado anterior para decidir su próxima acción. Eso es decir, que su salida y su próximo estado dependen de las entradas actuales, al igual que dependen de su estado interno, lo que representa su memoria. Para poder visualizarlo de una forma un poquito más fácil, tenemos el juego. Este viene siendo nuestra máquina secuencial. Este juego, la máquina secuencial, va a tener entradas. Las entradas van a ser las acciones del jugador que están directamente atadas al estado actual, dependen del nivel en donde esté ahora, al igual que los niveles dependen de la entrada, por eso es que están enlazadas. La combinación de estas dos cosas van a poder proveerte una salida. En el caso del juego puede ser un efecto en pantalla, ganaste, perdiste o bien pasaste al próximo nivel. Un ejemplo un poco más enlazado a la vida real lo puede ser el de un semáforo inteligente. Un semáforo no cambia de verde a rojo solo porque sí, sino que depende de cuánto tiempo lleva en verde, si hay un carro esperando y cuál fue la última luz encendida. Las máquinas secuenciales no trabajan por sí solas, están condicionadas a ciertas combinaciones para poder arrojar una decisión final. Las máquinas secuenciales funcionan como una especie de sistema con memoria y su comportamiento depende de dos cosas principales: las entradas actuales, lo que está recibiendo en este momento como un botón presionado, una señal recibida o un bit que entra a la máquina secuencial, que entra al sistema. El estado en el que se encuentra, qué ocurrió antes, qué condición guardó.
¿Qué se hace con esto? Con cada nuevo cambio o pulso de reloj, se puede entender como un artefacto que acciona la máquina secuencial teniendo en cuenta las combinaciones que tenga al momento de estado actual con su input, con su entrada, para arrojar entonces un output, una decisión final. Se combinan estas dos cosas para decidir cuál será su próxima acción, cuál será la próxima acción de la salida y qué estados cambiarán después. Se queda igual, vuelve a un estado anterior. Ahora quiero bien explicar la analogía de la máquina expendedora para poder seguir expandiendo y entendiendo a profundidad lo que son las máquinas secuenciales. Imagínate que tienes una máquina expendedora y quieres sacar un artículo. Ese artículo cuesta 50 centavos. Primero introduces una moneda de 25 centavos, entiéndase, una peseta. La máquina expendedora todavía no va a soltar nada, así que añades otra moneda de 25 centavos, añades otra peseta y la máquina ya se activa porque su requisito era que tuviera 50 centavos. Así que procedes a seleccionar tu artículo y la máquina te entrega el artículo. ¿Qué sucede aquí? La máquina tiene una memoria interna que sabe, ok, ya tengo 25 centavos, tengo una peseta. Este fue el paso inicial. Ahora tengo 50 centavos, tengo 2 pesetas. Así que puedo proceder a darle el refresco. Viendo esto de una forma más clara, las monedas significaban las entradas, el dinero acumulado, el estado actual y este requisito lleno. Con esta acción que se tomó, proceden a entregarnos la salida, que es entregar el artículo. ¿En qué son útiles las máquinas secuenciales? Las máquinas secuenciales están en casi todos los sistemas digitales modernos que deben seguir pasos o secuencias, recordar acciones anteriores, tomar decisiones según el historial, responder al tiempo o eventos progresivos. Esto en ejemplos reales, en aplicaciones de nuestro día a día, un control remoto que reconoce una combinación específica de botones, un sistema de clave digital que solo se desbloquea si introduces el código correcto en el orden correcto, un elevador que recuerda a qué piso vas, en qué dirección se mueve y responde a múltiples botones, o un procesador que ejecuta instrucciones paso por paso cambiando de estado con cada ciclo de reloj. ¿Qué no podríamos hacer sin ellas? ¿Qué no podríamos hacer sin las máquinas secuenciales? No podríamos tener automatización programada porque no habría forma de seguir una lógica paso a paso. No existirían sistemas que dependan del orden como contraseñas, señales de tráfico o videojuegos con niveles, y sería imposible construir procesadores, microcontroladores o memorias dinámicas. Tenemos varios tipos de máquinas secuenciales. Entre ellas tenemos las máquinas secuenciales Moore y tenemos las máquinas secuenciales MIDI. Las máquinas secuenciales Moore, solamente su salida depende solo del estado actual. Es decir, tenemos los estados actuales con su entrada y estas proceden a darnos la salida, pero solamente depende del estado actual, no depende de la entrada. Procedemos entonces a tener la máquina secuencial MIDI. En las máquinas secuenciales MIDI, su salida depende tanto del estado actual como depende de las entradas. Es decir, depende del estado actual y de las entradas, la combinación correcta de ellas y específicas para poder arrojar un output, la salida deseada, la salida para la que fue programada. Tenemos la siguiente analogía. Al igual, tenemos una casa con luces automáticas. Si utilizamos una máquina secuencial MIDI, podemos programar de la siguiente forma. La luz se enciende si alguien entra, valga la redundancia, esta es la entrada. Y si es de noche, el estado en el que nos encontramos. La salida, entiéndase la luz, depende de ambas cosas al mismo tiempo. Tanto depende de si alguien entra, como depende de si es de noche. Una combinación del estado actual con la entrada. En una máquina secuencial Moore, la luz se enciende solo cuando la casa está en el modo de noche, es decir, solamente depende del estado en el que se encuentra. No depende si alguien entra o no, la acción depende únicamente del estado en el que está la casa. Ahora bien, pasaremos entonces a diseñar un circuito, una máquina secuencial capaz de detectar una secuencia
utilizando un flip-flop JK. Pero bien, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un dispositivo de memoria digital que puede guardar un solo bit, o es 1 o es 0. Se activa con una señal de reloj, un clock, que le indica cuándo actualizar su valor. Estas sirven para almacenar información temporal, tienes un bit de estado, construir máquinas secuenciales, crear contadores, registros y sistemas de control paso a paso. ¿Y cómo funcionan? Pues estos tienen entradas que determinan lo que debe hacer, sea guardar, cambiar o mantener el valor. Solo cambian su salida cuando reciben un pulso de reloj. Lo que hace depende del tipo de flip-flop que se use. En nuestro caso vamos a estar utilizando un flip-flop tipo JK. Este es un dispositivo de memoria que almacena un bit y cambia con el pulso del reloj o un clock. Este tiene dos entradas. Tiene su entrada J, jump, intenta poner la salida en 1 y tiene su entrada K de kill, que intenta poner la salida en 0 o al igual cancelar el 1 o kill el 1, valga la redundancia por su nombre. Su comportamiento depende de la combinación de J y K. Aquí tenemos las diferentes combinaciones y lo que el flip-flop está arrojando como su output si se cumplen estas combinaciones, estas condiciones. Este flip-flop JK es más versátil que otro flip-flop, ya que no tiene estados inválidos, como el flip-flop SR. Puede hacer todas las funciones de los flip-flop de T y SR y es ideal para máquinas de estados y diseños secuenciales por su flexibilidad. Pasamos entonces a lo que son los diagramas de estado. Aquí es como tal donde empieza la construcción de nuestra máquina secuencial. Los diagramas de estado representan gráficamente los estados posibles de una máquina secuencial. Muestra cómo cambia de estado según las entradas. Indica en qué momento se genera la salida y ayuda a planificar el circuito antes de construirlo, facilitando el diseño lógico. Aquí adjuntamos una imagen de lo que viene siendo un diagrama de estado. Esto es para referencia, para poder explicar a continuación cómo se trabajará en este circuito, que consiste en detectar la secuencia 1010011 usando el modelo de Moore, recalcando que este modelo sola, única y expresamente depende de su estado actual. Tenemos entonces en esta parte el diagrama de estado para el detector de secuencia 1010011. En este punto nos encontramos en esta asignación de estado. Ese 0 se entiende que es el estado 000. Mientras nos encontramos aquí en 000, tenemos que estas flechas corresponden a las entradas, a los inputs, mientras que este es el estado actual. Este diagrama de estado nos está indicando que si nos encontramos en el estado S0, entiéndase 000, y recibimos como input un 0, simple y sencillamente nos vamos a devolver al estado S0, nos quedamos en 000. Pero si estamos en S0 y recibimos como input un 1, pasaremos entonces al próximo estado, que sería S1, 001. Y así sucesivamente va a pasar con todos y cada uno de estos estados. Vamos a tomar por ejemplo el estado S5, que corresponde a 101. Si nos encontramos aquí en 101 y recibimos como input un 0, simple y sencillamente nos vamos a devolver al principio, a S0, a 000. Pero si recibimos un 1, entonces procedemos a pasar al próximo estado, a S6, que corresponde a 110. Esto es lo que nosotros nos va a poder construir las tablas de estado o la tabla de estado. ¿Y qué es una tabla de estado? Simple y sencillamente es una herramienta que resume el comportamiento completo de una máquina secuencial. Muestra cómo las entradas afectan el cambio de estado y la salida. Es esencial para obtener las ecuaciones lógicas que activan cada flip-flop. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra tabla de estado. Columna que corresponde al estado presente, el estado en el que nos encontramos. Vamos a pasar de aquí entonces al estado futuro. Este estado futuro corresponde a lo que pasa aquí en el diagrama de estado.
simplemente es una copia de lo que está en el diagrama de estado. Nosotros estamos trabajando con el diseño de una máquina secuencial utilizando un flip-flop JK. Esta tabla corresponde a lo que estará entrando a el flip-flop JK, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra, entiéndase, y tomemos por ejemplo, en este caso QA correspondería a Q en función de T, y Q en función de T más 1 correspondería al estado futuro de QA. Una combinación de estas dos entradas, como lo está aquí, 0, 0, según la tabla, el comportamiento de este flip-flop es que nos va a tirar un 0x en JK respectivamente, entiéndase, JA, KA, y así sucesivamente uno va combinando estado presente con estado futuro, y eso es lo que va a condicionar el flip-flop, eso es lo que va a recibir el flip-flop para entonces poder proceder a construir los K-Maps. ¿Y qué son los K-Maps? Los mapas de Carnot, conocidos muy famosamente como los K-Maps, son herramientas visuales que se usan para simplificar expresiones booleanas. Nos permiten organizar los valores de la tabla de verdad o la tabla de estado de forma que sea más fácil identificar patrones. Juntamos aquí un ejemplo de lo que es un mapa de Carnot de 4 variables. ¿Y cómo funcionan? Sencillo. Colocamos los valores de salida, sean 1 o sea 0, según las combinaciones de entrada y estado. Buscamos grupos de unos que se pueden agrupar en potencias de 2, entiéndase 1, 2, 4 u 8, y cada grupo nos da un término simplificado que representa una parte de la ecuación lógica. ¿Qué información nos proveen estos K-Maps? Nos proveen las expresiones mínimas necesarias para activar las entradas de cada flip-flop. En este caso vamos a tomar por ejemplo JA, KA, que fue lo que mostramos en el slide anterior, la tabla de estado. También la lógica para generar las salidas del sistema, y nos ayudan a construir un circuito más eficiente con menos compuertas. Ya aquí tenemos los K-Maps. Estos K-Maps son simplemente una copia de lo que nos arrojó las columnas correspondientes a cada flip-flop JK de nuestro circuito de máquina secuencial. Dichos K-Maps ya se encuentran realizados con sus ecuaciones reducidas a su más mínima expresión. Estas ecuaciones son las que estaremos introduciendo al circuito, a la construcción del mismo, para entonces corroborar y comprobar su funcionamiento, que realmente se cumpla lo que se expresa en el diagrama de estado, quien fue la base para nosotros poder construir esta máquina secuencial. Ahora procedemos a simular nuestro circuito en Logisim, demostrar y evidenciar su funcionamiento. Desde la presentación estaremos simulando el circuito en el software de simulación Logisim Evolution. Y bien, todo lo que pueden ver en esta parte aquí, ¿verdad? En este circuito, todas y cada una de las cosas, todos y cada uno de los componentes que están aquí presentes en este circuito, se originó todo desde el diagrama de estado. Desde el diagrama de estado surgió la tabla de estado. De la tabla de estado surgieron los K-Maps. Y de los K-Maps surgió este circuito. Los K-Maps están presentes, esas ecuaciones que nos arrojaron los K-Maps, esas ecuaciones simplificadas, se encuentran aquí en todos y cada uno de sus respectivos flip-flops. JA, KA, estas fueron las ecuaciones que nos arrojaron los K-Maps, al igual con JB, KB, JC y KC. En esta parte del circuito, en esta parte superior también pueden apreciar lo que es Y, lo que es el input. Ahora bien, estábamos trabajando con un detector de secuencia, una máquina secuencial capaz de detectar la siguiente secuencia. Esta secuencia 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 se refiere al camino, a la ruta que hay que tomar en la entrada para poder provocar que el circuito, al final, el circuito encienda su output, utilizando, ¿verdad? Haciendo uso del diagrama de estado.
vamos a poder enseñarlo de una forma más simple. Si bien recuerdan en el contenido de este video, primero que todo estamos trabajando con un circuito que es un modelo Moore. Simple y sencillamente depende del estado en el que se encuentra para producir el output, ¿verdad? El cambio de estado deseado. No depende de la entrada, sino que depende solamente del estado en el que se encuentra. Ahora bien, dicho esto, nos encontramos en el estado S0, que corresponde a 0, 0, 0. Si nuestro input fuera 0, nos quedamos aquí mismo en S0. Pero si nuestro input es 1, pasamos al próximo estado, a S1. Este 1 de aquí corresponde al primer dígito de la secuencia a ser detectada. Y no es coincidencia que el próximo dígito, ¿verdad? Si nos ubicamos en S1 y nuestro input es 1, simple y sencillamente nos quedamos dando vueltas en el mismo sitio. Pero si el input fuera 0, pasamos al próximo estado, S2. Y no es ninguna casualidad ni es coincidencia que este 0 corresponda al segundo dígito de la secuencia. Entonces, ¿qué esto nos quiere decir? Que esta secuencia es el orden de los inputs que tenemos que tener para llegar al final de la misma. Si se fijan, tenemos aquí el 1 que ya demostramos, tenemos el 0 que recién acabamos de demostrar. No es casualidad ni es coincidencia que con un 1 en el input, este 1 corresponde al tercer dígito de la secuencia. Subsecuentemente el 0 de aquí, este 0 de aquí también pertenece aquí, este 1 también pertenece aquí y este 1 también pertenece aquí. Y el momento en punto en el que llegamos del estado S6 a S7, según nos indica el diagrama, aquí es donde se va a activar el output. Aquí, como pueden ver, todos y cada uno de estos estados tenían el estado presente sobre 0. Este 0 representa el output. En ningún punto de esta secuencia, de este diagrama de estado, más bien se activó el output, sino que se activa en el momento en punto en el que llega al estado S7, 1, 1, 1. Y es así entonces como hemos completado la secuencia. Este detector de secuencia, esta secuencia 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, solo se completa si se sigue lo que nos especifica este diagrama de estado. Ahora bien, dicho esto, pasamos nuevamente a nuestro circuito y teniendo en cuenta nuestro diagrama de estado, luego haber hecho las tablas de estado, luego los K-maps y haber construido este circuito, pasamos entonces a probar si es así, que entonces tenemos que seguir aquella secuencia de inputs para poder llegar a activar nuestro output, para que nuestro circuito pueda activar su output en el momento, el punto en el que llegue a S7 o 1, 1, 1. Entonces, según el diagrama de estado, cuando nos encontramos en S0, donde todos los estados son 0, ¿verdad? Haciendo referencia, haciendo hincapié en lo que recién acabamos de discutir. Según el diagrama de estado, si estamos en S0 y nuestro input es 0, simple y sencillamente nos vamos a quedar en el mismo estado. Y esto es correcto. Como pueden apreciar, no importa por más veces que oprimamos el clock, ¿verdad? La entidad que acciona los flip-flops, nuestro circuito, nuestra máquina secuencial permanece en el mismo estado. Esto concuerda con el diagrama de estado, lo que nos confirma que vamos por buen camino, estamos en lo correcto. Y si estamos en lo correcto, se supone que al activar el input, discúlpenme, al input ser 1 y estar en el estado S0, pasaremos al próximo estado 0, 0, 1. Y efectivamente, al accionar el clock, pasamos al estado 0, 0, 1, que corresponde al estado S1. Subsecuentemente, si estamos en este mismo estado, ¿verdad? Haciendo hincapié en lo que mencionamos anteriormente, si oprimimos nuevamente el clock, lo accionamos, según el diagrama de estado nos quedamos en este mismo estado si el input es 1 y eso es correcto. Como pueden ver, no cambia de estado, simplemente permanece en el mismo. Ahora bien, según la secuencia, con un 1 de 0, 0, 0 pasamos a 0, 0, 1. Ahora bien, con un 0 en el input y estando en el estado 001, deberíamos pasar al próximo estado 010 y efectivamente es lo que termina sucediendo.
Y ya habiendo entendido la dinámica, pasamos entonces a completar la secuencia desde el inicio. Nos encontramos en el estado S0 con input 1, pasamos al próximo estado. Estando en S1 con un input 0, pasamos al estado 0, 1, 0. Estando en el estado 0, 1, 0 con un input 1, procedemos a estar en 0, 1, 1, que corresponde al estado S3. Estando en S3 con un input 0, pasamos a 1, 0, 0, que corresponde a S4. Estando en S4 y con un input nuevamente de 0, pasamos al estado 1, 0, 1, que corresponde a S5. Estando en S5 con un input activado, con un input de 1, pasamos al estado 1, 1, 0. Y finalmente encontrándonos en el estado S6 y con un input de 1, un input activado según el diagrama de estado, y si todo está correcto, el output de nuestro circuito se va a encender y efectivamente es lo que termina sucediendo. Esto demuestra coherencia en el ensamblaje del circuito y evidencia su funcionamiento correcto. Y para culminar, si estamos en el estado S7, 1, 1, 1 y mantenemos el input encendido según el diagrama de estado, y si todo está correcto, pasaremos al estado S1, que corresponde a 0, 0, 1, y efectivamente es lo que termina sucediendo. Esto evidencia el ensamblaje correcto del circuito desde el principio, desde el inicio, desde el diagrama de estado. Cabe recalcar que esto causa un efecto dominó. Este tipo de circuito, casi todo lo que tiene que ver con circuitos de lógica, causan efectos dominó. Si nos equivocamos desde la parte inicial, esto simple y sencillamente se va a arrastrar a las tablas de estado, que se van a arrastrar a los keymaps, que se van a trasladar al circuito, y evidentemente va a provocar un mal funcionamiento del mismo. Como estudiantes de ingeniería, como futuros ingenieros de la industria, esto es extremadamente importante, ¿verdad? Tenerlo en consideración a la hora de realizar cualquier cálculo, cualquier tipo de ensamblaje, corroborar y comprobar mediante simulaciones, como lo puede ser este software de Logic Evolution, el funcionamiento correcto, adecuado, tal y como se especifica que debe ser, porque al momento estamos trabajando con una simulación, estamos trabajando en un software de simulación, pero perfectamente bien puede ser un componente electrónico que nos esté asignado en alguna compañía, en alguna fábrica, que dicho equipo de trabajo dependa del mismo para poder seguir sacando los demás trabajos, para poder completar el proyecto. Y a causa de esto, a causa de un mal cálculo, una mala construcción de circuitos, una mala lectura del diagrama de estado desde el mismo principio, vamos a seguir arrastrando ese error hasta el output final del proyecto. Y ¿verdad? Como recalco, estudiantes de ingeniería, futuros ingenieros de la industria, es importante tener todas estas cosas, todo este conglomerado en consideración para poder realizar un trabajo eficiente, un trabajo correcto. Esto sería todo para la presentación de una máquina secuencial detectando la secuencia 1010011 usando el modelo Moore.